El ejemplo que voy a explicar es qué tipo de diastómeros pueden formarse a partir de este arreglo de puntos. Esta es la molécula que voy a utilizar. En este caso tiene dos centros de quiralidad, que sería este y este. En estereoisómeros, el número total de estereoisómeros es 2N, donde N es el número de centros de quiralidad que tenemos en la molécula. En este caso tenemos dos moléculas de quiralidad. Entonces podríamos ponerlo así, que esto da igual a 4 estereoisómeros. Entonces, este es el número máximo que se podría hacer de moléculas diferentes. Por ejemplo, yo aquí ya las dibujé. En el primer caso es que las dos caras sean hacia enfrente, hacia nosotros. Y en este caso es que las dos sean hacia atrás, atrás de la hoja. Y que esta, en el tercer caso, es hacia nosotros y una hacia atrás. Y en la cuarta, es que esta sea hacia atrás y esta hacia nosotros. Entonces, para este carbono, tendría una configuración absoluta de R. Así que este sería 1R. Y en esta sería 2S. En este caso, la configuración absoluta en este es 1S. Y en este es 2R. En este caso, este es 1R y en este es 2R. Y en el último de estos sería este 1S y en este 2S. Las definiciones posibles en enantiómeros nos dice que su configuración sean opuestas en todos sus centros de quiralidad, cosa que es cierto. En el primer carbono, en este, vemos que esta no es la misma que esta y que esta es opuesta a esta. Entonces podremos decir que estas dos son enantiómeros. Y es en el mismo caso las dos son estas es R y esta es S, entonces son opuestas. Entonces estas dos también son enantiómeros. Entonces ahora vamos a utilizar esta y esta. Estas dos son diastómeros porque sus configuraciones son opuestas en algunos de sus centros. En el primer carbono coinciden mientras que en el segundo sí es opuesto. Por ejemplo, en esta sí coincide, pero en esta ya no. Entonces estas dos son diastereómeros. Ahora vamos a agarrar esta y esta, que es el mismo caso, que el primero coincide y en el segundo ya no. Entonces estas dos son diastereómeros. Es así como podemos identificar la diferencia una de otra, ya que así es más fácil. En este caso tenemos esta molécula, en la que vamos a determinar su total de estereoisómeros y si son enantiómeros o diasterómeros. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de carbonos quirales que tiene. En este caso son dos, este y este. Ahora
Para saber el número total de estereoisómeros usamos la fórmula de 2 a la n, en donde n es el número de carbonos quirales. 2. Entonces sería 2 a la 2, que nos daría un total de 4 estereoisómeros. 4 estereoisómeros posibles. Ahora vamos a tomar el 1 y el 2. Vamos a sacar su configuración absoluta. Como estos están detrás, el primer carbono será 1s y el segundo será 2r. Aquí, como están de frente, el primer carbono es 1r y el segundo es 2s. Una de las definiciones de enantiómeros es que si su configuración absoluta es opuesta, significan que son enantiómeros. Y en este caso, pues podemos observar que sí está la diferencia, ¿no? 1s, 1r, 2r, 2s. Entonces, estos dos se tratan de enantiómeros. Hacer lo mismo con el 3 y el 4. Aquí sería la configuración 1s, 1s, 2s. Y aquí sería 1r, 2r. Ahora, si su configuración pues es opuesta, en este caso pues sí, ¿no? 1s, 1r, 2s, 2r. Entonces se trata de enantiómeros. Está bien, vamos a tomar el 1 y el 3. Aquí vamos a fijarnos en su configuración absoluta. Es 1s y 2r y 2s. Como es opuesta, significan que no son imágenes especulares. Al no ser imágenes especulares, pues por obvias razones tampoco son superponibles, significa que son diasterómeros. Ahora, si vemos el 2 y el 4, vemos que también igual son imágenes no especulares, 1R, 2S, 2R, y que tampoco se pueden superponer. Entonces significa que son diasterómeros. Otro ejemplo sería si juntamos el 1 y el 4. Igual, vemos que su configuración es opuesta, entonces no son imágenes especulares, y al momento de superponerlas tampoco quedan. O si vemos el caso del 2 y el 3, igual no tienen la misma configuración absoluta y pues tampoco se pueden superponer, lo que significa que son diasterómeros. Entonces, al ver todo esto, nos da un total de que tenemos 2 enantiómeros, que son estos, y 1, 2, 3 y 4 diasterómeros. Vamos a hacer el segundo problema. El segundo problema dice: asigna la configuración R o S de cada carbono quiral. Tenemos estos dos carbonos quirales, este y este de aquí. Lo que vamos a hacer, vamos a señalar los sustituyentes siguiendo las siguientes normas, que son: la prioridad se establece según el número atómico del átomo sustituyente. Un átomo tiene prioridad sobre otro de número atómico menor. Así pues, el hidrógeno es el que tiene prioridad más baja en caso de los isótopos. El de mayor masa atómica tiene más prioridad. Si entre dos o más sustituyentes existe coincidencia en el número atómico del átomo, unido directamente a la posición cuya configuración se requiere establecer, se avanza a lo largo de la cadena de cada sustituyente hasta poder asignar un orden de prioridades. Aquí vemos el orden de prioridades, que está el A, el B, el C y el D. Por lo que vemos que la mayoría se va por aquí, se va a la zona horaria, que quiere decir que la configuración es esta, es R. Para saber cómo es la configuración, si es S o es R, tenemos que ver si el movimiento resulta hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj, es que la configuración es R. Y aquí en el otro caso, tenemos que la masa que fue primero fue esta, que es A, B, C y D. Y va así, la masa fluye así. Y para saber si es S, tiene que ir en el sentido contrario a las agujas del reloj, y esta es la configuración S. Y ya vemos de este compuesto que aquí está el orden de prioridad, que es A, B y C. Igual, lo mismo que aquí arriba.
gira a las zonas o a la zona horaria del reloj, así que la configuración de este carbono quiral es R. Y vemos en el otro extremo de la molécula, la prioridad se basa así: A, B, C y D. Y aquí vemos que va al contrario de las agujas de reloj, por lo cual esta configuración es S. Vamos a hacer unos problemas de enantiómeros. El problema 1 indica todos los centros quirales de las siguientes moléculas. Vamos a usar la molécula del limoneno y la del mentol. Aquí vamos a identificar cuántos centros quirales tiene este. Aquí vamos a ver que tiene uno. Tiene un centro quiral. Ese carbono está unido a 4 grupos distintos. Los carbonos del ciclo, diferentes debido a un doble enlace del sustituyente. Está enlazado a un metiletenel y un hidrógeno. Observe que los carbonos unidos en este enlace son de sp2 y no son centros quirales. En el otro caso, en el mentol. En el mentol, esta molécula presenta tres centros quirales que se presentan aquí, aquí y aquí. De esos carbonos que está aquí del mentol, esos son 4. Cada carbono está junto a 4 sustituyentes.